Entonces yo llamé a mi papá, que es el otro loco, el que siempre tiene como ese entusiasmo, como esa fe. Y mientras nos refugiamos, mi papá y yo, como diciendo, no, aquí algo puede pasar hasta último momento, Dios tiene el control. Mi papá llorando, es muy bueno para llorar, es muy sentimental, me decía, Dios va a hacer algo, no sé qué, no sé cómo, pero Dios va a hacer algo, y tengamos fe, tengamos convicción en Dios. Y colgué esa llamada y ya era mi turno de entrar al puesto de votación, y quizás estaba destinada para entrar como muchos entraron, a decir vamos a votar y salvé la responsabilidad. Pero entré a esa mesa de votación y lo primero que encuentro es un letrero grande encima de los computadores de los estudiantes que decía: para lograr la paz tenemos que tener perdón, reconciliación y adiós. Atentamente, el Papa Francisco. De entrada me dio rabia, porque yo dije, no, imagínense si en todos los puestos de votación hicieron cartelitos supuestamente de los niños con el tema de la paz, la gente va a entrar a votar, ve esto, es una insinuación más para votar por el sí. Pero en medio de esa rabia que tenía, me provocaba tumbar ese cartel y decirles corruptos, solapados, todos con el sí. Decía, para obtener la paz tiene que estar Dios. Y eso fue el motivo y la razón trascendental para que el país el 2 de octubre votara por el no. Porque los creyentes dijimos, si no está Dios por medio de este acuerdo, Colombia no va a tener paz. Y eso es con lo que el gobierno no contaba, eso es con lo que el gobierno no esperaba. Que ese pueblo que ellos han dicho que es laico, que han creído que es laico, que lo han tratado como laico, saliera a decirle qué pena, somos un pueblo de fe, somos un pueblo creyente, y creyente en Dios. No es lo que a ustedes se les ocurra montar, somos creyentes en Dios, ¿sí? Y este es el momento que con todo el dolor del alma, con todo lo sesgado que estaba la prensa, han tenido que reconocer que el voto cristiano, de los cristianos, suyo y mío, marcó la diferencia. Otra cosa importante por la cual hoy tenemos derecho a estar felices y a renovar nuestras fuerzas y nuestra fe, es que si hablamos sinceramente, nosotros no teníamos ninguna posibilidad de ganar. Ninguna. ¿Qué tenía el sí? Los medios de comunicación absolutos, ¿sí? Y medios de comunicación sesgados. Las entrevistas que yo he concedido, la mayoría de los periodistas me las hacen con tristeza, casi que llorando, porque estaban convencidos y apostándole 100% a ese propósito, porque también el gobierno es quien nos financia y había un tema sesgado por parte de los medios de comunicación. ¿Cuántas propagandas del no vieron ustedes por los canales de televisión? ¿O escucharon por la radio? ¿O cuántas vallas? Yo a las ciudades donde iba llegando, desde el avión lo primero que veía era una valla grande. Le decimos sí a la paz, se acabó la guerra. Y uno decía, ay Dios mío, es una cosa abrumadora. La clase política dirigente del país, en un 90% estaba con el sí. Ministros, senadores, alcaldes, concejales, gobernadores. Yo estoy en la política y yo sé y supe que es sentir que después de que el presidente vino a hacer una cumbre de gobernadores, instantáneamente, por arte de magia, al otro día salieron todos a hacerle campaña al sí decididos, con pancartas, a empapelar los carros. Y uno dice, ¿por qué sería? ¿Tan convincentes eran las palabras del presidente? ¿O tan convincente lo que daba? Para que la gente se emocionara a decirle vamos a votar así. Toda una estructura política del país que tenía que responder por el sí. Todos los grupos económicos del país estaban con el sí, apoyando, refrendando, dando para que se promoviera eso. Y los del no, lo único que teníamos era lo más importante, fe, ganas, no teníamos más. Si nos queríamos movilizar por nuestra cuenta, los cristianos porque nos organizamos. Ustedes no se imaginan el esfuerzo con los que muchos de los tiquetes aéreos que me pagaron las iglesias tuvieron que vender empanadas, a recoger cosas para solamente poder llevar los tiquetes de invitarnos a sus congregaciones. ¿Sí?
a otros lados tuve que llegar en moto porque eran a horas de las ciudades y no habían carros que llegaran allá, y como fuera tocaba llegar en bus. Muchas veces tuve que viajar en bus porque las iglesias no tenían para los tiquetes y yo tampoco, y no podía haber un obstáculo que nos impidiera hacer la labor. Entonces los del no, lo único que teníamos era convicción, claridad del peligro que estaba enfrentando el país, y más encima teníamos esa horrible lápida a las costillas que nos pusieron de guerreristas, de terroristas, de los que van con el no, van en contra del país, no quieren a Colombia. Ese fue uno de los actos más bajos y viles que cometieron en este plebiscito. Atreverse a decir que existen colombianos que no quieren la paz. Qué cosa más absurda. Todo el pueblo colombiano quiere la paz. Los únicos que no han querido la paz son los que están en La Habana, el gobierno y las FARC, porque los dos son igual de culpables y los dos le han hecho prácticamente que el mismo daño a Colombia. El Estado por corrupto, por permisivo, por indiferente, y las FARC por los motivos que nosotros ya conocemos. Pero el ciudadano de a pie, como usted y como yo, luchamos todos los días por tener la paz. Sostenemos al país, la clase media y baja la que sostiene el país, la economía del país. Los empresarios todos los días pague IVA, pague una cosa, pague la otra, sosteniendo la economía de los colombianos. Entonces no había derecho a que nos tildaran a unos de guerreristas y a otros de pacifistas. Y yo creo que también el gran logro de este 2 de octubre fue demostrar que el pueblo colombiano es autónomo, que es libre, que es capaz de decidir por sí mismo, que no le pertenece ni al corral del señor Uribe y que no le pertenece al corral del señor Santos, porque nos tenían en una división absurda. ¿Usted de quién es? Y uno dice, bueno, yo primero soy de Dios que me dio la vida, en mi caso de mi esposo, que por eso me casé con él, y con gusto me gusta ser de él, ¿verdad? De mi familia, del pueblo que nos eligió. Pues nosotros no somos un objeto o un animal que lo puedan encasillar y decir usted le pertenece a este o le pertenece al otro, sin decir que no respetamos el liderazgo que ellos tengan, sin decir que no son actores importantes de la política del país, pero no son los dueños del país. Y la razón es que las personas que salieron a votar por el no, fue un no distinto al que estaban planteando. Fue un no desde la perspectiva de la familia, de los principios, de la moral. Fue un no desde la concepción que para que exista la verdadera paz tiene que existir una reconciliación, pero a través de ese perdón que se emana cuando Cristo entra al corazón de una persona y lo cambia. Porque es que todos hemos visto el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Nuestras congregaciones e iglesias están llenas de personas transformadas por el amor de Dios. Entonces a nosotros no nos da miedo creer en la transformación. Sencillamente tenemos la claridad de que el único que puede transformar realmente es Dios. Del resto son cosas pasajeras y cosas vanas. Ahora, el punto central de todo esto es, primero decir, es un milagro que se lo otorgamos única y exclusivamente a Dios. No hay a quién más dárselo. Así quieren aparecer terceros o cuartos o quintos a endilgarse algo que no es de ellos. Nosotros tenemos claro que es del Señor. Y a mí me encanta ver que la Biblia hoy toma sentido real, porque uno antes escuchaba que el Señor abrió el mar en dos y uno decía, ay, ¿cómo será eso? Y que mandó plagas y que uno dice, ¿cómo sería eso? Pero hoy nuestras generaciones están viviendo una realidad hoy. O sea, nadie puede negar que la mano del Señor estuvo en Colombia. Absolutamente nadie. Ni las FARC lo pueden negar. Hoy lo están reconociendo. A nivel internacional están reconociendo, el Dios de los colombianos tiene algo, les funciona. Me dijo un compañero mío que es diputado y que me había dicho anteriormente, Ángela, no sea bobita, usted está haciendo un suicidio político, usted se va por el no, la van a aislar, no va a tener nada, etc. Hoy a las 6 de la mañana me llamó a decirme, Ángela, no sé usted cómo hace, no sé ustedes qué es lo que tienen, pero todo lo que se inventan les sale bien. Imposible, ganaron. El Dios con el que usted anda funciona. Y yo me tenía que alegrar y decir, por supuesto que funciona, porque está vivo, porque es real. Porque Él también quería que nosotros como colombianos
como hijos de Dios, reconociéramos que el país estaba mal porque nosotros estábamos mal, porque hemos estado haciendo mal nuestra labor como cristianos, y por eso la decadencia social que el país hoy tiene. Ese reconocimiento, ese arrodillarnos, esa vigilia, esa oración, ese ayuno que se hizo a nivel nacional, fue lo que conmovió el corazón de Dios. Fue lo que conmovió el decir: Colombia está reconociendo que me necesita, y Dios no es ausente a quienes lo llaman, a quienes lo buscan. Y esa gran victoria que el Señor nos dio, que nos mostró su favor, que sentimos esa Biblia cierta, esos milagros palpables. Y si no, díganme por qué en la zona donde más votaciones esperaban, era donde iban a ganar, era donde están acostumbrados a comprar todas las elecciones, desafortunadamente, y pudieron cuadrar todo. Lo que no pudieron cuadrar fue el clima, porque ellos no son los dueños del clima. El dueño del clima es Dios. ¿Y qué aguacero tan impresionante? Que todavía mucha gente está tratando de entender cómo ni siquiera los que están encargados de cuantificar el clima no pudieron advertir que iba a haber un huracán o unas corrientes de aire tan fuertes como las que hubieron. Pero para nosotros eso no es nuevo, la Biblia nos lo cuenta. Nos lo cuentan innumerables historias que nos hacen ver que el Dios en el que hemos creído es un Dios fiel, maravilloso. Ahora, ¿qué viene? Listo, ya hoy estamos felices, ganamos algo, es una victoria, sentimos el respaldo de Dios, que es lo más importante, valió la pena haberle puesto la frente a esto, y creo que es el momento para felicitarlos a todos ustedes, decirles que me siento orgullosa de que exista un pueblo de Dios radical, un pueblo de Dios claro. Muchos quisieron quedarse en la sombra, muchos quisieron disfrazar su miedo de prudencia, diciendo: no, esto no es para mí, yo en esto no voy a intervenir. Decidan ustedes. Pero con esos poquitos que no les importó si las balas fueran a dar muy duro o no, que no les importó si los insultos fueran a ser cada vez más grandes o no, que no les importó que hasta algunos de los miembros de la iglesia se fueran, pero que dijeron: mi posición es esta, y le advirtieron al pueblo con claridad, desde sus púlpitos, desde cada lugar, desde sus empresas, desde donde tenían la oportunidad, le advirtieron a la gente el peligro. Ellos también son los protagonistas de esta historia, ustedes son los protagonistas de este milagro, porque si no hubiera habido quien le creyera al Señor, ¿cómo el Señor lo hubiera hecho? Entonces hoy también lo grande que tenemos para rescatar es que Colombia es una nación de hombres y mujeres valientes, de hombres y mujeres que le creen a Dios, que se atreven a dar un paso al frente, que están dispuestos, si es necesario, hasta dejar su vida, su piel de por medio, para defender la causa del Señor. Ese también es un gran logro que nosotros sacamos de este 2 de octubre y que nos tenemos que revestir de esa alegría. Pero ya ha pasado esta emotividad, ya ha pasado todo este recuento histórico que tenemos de cómo vimos la mano de Dios. Ahora tenemos que decir: ¿y cómo vamos a enfrentar lo que viene? Porque es que solamente ganamos una batalla, la guerra completa está, ¿sí? Vemos un presidente con una postura más clara, vemos un presidente con una postura sensata, porque salió a reconocer que los del no nunca hemos sido terroristas, que los del no es que odiáramos a Colombia y quisiéramos lo peor para Colombia. Empezó a entender que los del no somos ciudadanos autónomos, libres, que pensamos, que muchos leímos los acuerdos, por eso vimos los peligros, que somos ciudadanos que queremos el bien supremo para el país, y que somos ciudadanos que también tenemos una fe que estamos exigiendo que nos sea respetada, que nos sea tenida en cuenta, que nos interesan las familias, que por eso estamos dispuestos a defenderlas. Entonces ya ha dicho que tanto los del sí como los del no quieren la paz de Colombia. Por fin el gobierno nos dice una verdad, porque eso es una verdad: todos queremos la paz de Colombia. Lo que no queríamos era la paz a ese costo. Lo que no queríamos es que para que nos entregaran la paz nos tuvieran que sacrificar las familias. Entonces ahí ahora tiene que empezar un diálogo, una negociación con los que no pensaban negociar, porque es que con los ciudadanos de a pie no pensaban negociar.
Los ciudadanos de a pie solamente iban a ser utilizados para legitimar lo ilegítimo. El 2 de octubre solamente significaba revestir de democracia, de un poquito de democracia en los actos del plebiscito, para poder decir, mire, el pueblo colombiano quiso, está de acuerdo, está a favor. Y donde eso hubiera pasado, no tendríamos ni la más mínima posibilidad siquiera de refutar. Porque ¿quién nos iba a poner cuidado? Ante cualquier instamento que fuéramos a usar, la respuesta iba a ser, en un acto democrático, el pueblo decidió. Como cuando Pilato se lavó las manos y dijo, no fui yo, fue el pueblo. Hoy tenemos una oportunidad, pero la tenemos. Y con esa una oportunidad, también tenemos la obligación de convertirla en algo grande y significativo. Ya no nos podemos, hoy ya no es para celebrar, hoy ya es para pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a ingresar a estos acuerdos? ¿Y cómo nos van a tener en cuenta? ¿Y cómo vamos a modificar lo que está mal y con lo que no estamos de acuerdo y cómo lo vamos a corregir? Y entonces es ahí donde empieza un nuevo reto, donde tenemos primero que seguir orando y diciéndole, Señor, muéstranos el mapa completo, guíanos, ilumínanos, no nos dejes pasar el mar rojo para luego ir a morir en el desierto, porque no se justificaría haber ganado lo que ganamos hoy para que no se concrete en algo palpable. No nos podemos quedar en una alocución presidencial, tiene que irse a algo palpable. Y el riesgo que tenemos es que esa experiencia ya la vimos el 10 de agosto. El 10 de agosto miles de personas salimos a las calles, protestamos, dijimos no queremos la ideología de género. El gobierno también salió con una alocución presidencial, dijo no lo hemos hecho, no lo estamos haciendo y no lo vamos a hacer. Y como que se nos calmaron los ánimos, como dijimos, ay bueno ya, sacaron eso. Y la realidad es que al día de hoy no hay un solo documento oficial por parte del Ministerio de Educación diciéndole a los colegios, retiramos las preguntas orientadoras, no vamos a hacer este tipo de educación. Ahí están los rectores, como gato chiquito, patas arriba peleando, con sus abogados mandando requerimientos, los grupos de los padres de familia enfrentando el tema, pero el tema sigue ahí. Lo que pasa es que ya va más silencioso. Lo que pasa es que ya el ministerio no va con la fuerza que iba, porque hay un empoderamiento del pueblo, porque el pueblo rugió, habló, gritó, se expresó. Entonces lo que están esperando es que se calmen los ánimos. Y en ese calmar de ánimos no lo metieron en el plebiscito, ya no para que fueran las cartillas, sino para que fuera la Constitución. Con lo que no contaban esta vez era con la presencia absoluta y soberana de Dios, que despertó al pueblo, que le mostró la realidad y que lo sacó a votar. Porque creo que como nunca antes en la historia de Colombia, los cristianos votamos este 2 de octubre. Muchos de los que se abstenían, de los que decían, no, la política no es conmigo, eso es pecado, salieron a decir, si es conmigo, me toca a mí, es mi generación y la voy a defender. Pero ahora el paso siguiente es cómo consolidamos eso que logramos en algo palpable, para que no nos vuelva a pasar lo del 10 de agosto, que fue importante, que nos despertó, que fue crucial, pero que el gobierno lo dejó ahí. Entonces, en esa misma alocución presidencial, el presidente ha hecho una invitación para decir que quiere conversar con los del no. Curiosamente, a los únicos del no que han invitado a conversar son a los del Centro Democrático, que también han hecho una gran labor, que también tienen motivos para ir con el no, que defendieron el no y eso lo respetamos. Pero es que el no de ellos y el no de nosotros es distinto. Es distinto. Y el que marcó la diferencia en estas elecciones fue el voto cristiano. Y que no nos vengan a confundir. Y los únicos que podemos tener la garantía de que en La Habana no se vayan a vender, o de que en La Habana peleen por las razones por las cuales nosotros votamos que no, pues somos nosotros. Yo no veo a nadie más yendo a pelear y a sacar la ideología de género de esos acuerdos, distinto a la iglesia cristiana.
porque es que esa ha sido nuestra bandera. Yo no veo a nadie más peleando por la familia dentro de los acuerdos de La Habana, porque es que los que hemos defendido la familia somos las iglesias cristianas y el pueblo creyente. Nadie más salió a defenderlo en esos acuerdos. Los del otro grupo del no tienen su razón en la justicia transicional, que no pagan cárcel, el tema de los impuestos, el tema de que Colombia va camino al socialismo, que también es un tema preocupante, pero no fue el tema principal nuestro, que es la prioridad ahora de decirle al gobierno: queremos la paz sin ideología de género y sin la masacre moral de las familias colombianas. En ese sentido, se pronunció las FARC hoy, y fue un pronunciamiento bastante preocupante, que nos pone a pensar muchas cosas y que nos tenemos que preparar para lo que viene. Porque las FARC dice, primero, reconoce como guerreristas, como terroristas, como perversos a quienes votamos por el no. No queremos la paz, según ellos. Pero lo segundo, curioso y preocupante que dicen es: los acuerdos ya están listos. Nosotros nos podemos sentar a hablar todo lo que quieran, tomémonos todos los cafés del mundo que quieran, vengan aquí todos los que quieran, pero los acuerdos están listos, están firmados, están en Suiza, en Bélgica, y lo que está. Entonces, si eso llega a ser cierto, la gran pregunta del millón es: ¿y para qué nos llamaron entonces a los colombianos el 2 de octubre? ¿Para qué nos pidieron que votáramos? ¿Para qué gastaron tantísimo dinero como el que gastaron promoviendo su sí, si a la final ya tenían una decisión tomada? Entonces, ¿qué iban a hacer? ¿Burlarse del pueblo colombiano? El problema es que el enano se les creció porque el pueblo colombiano no está dispuesto a dejarse burlar. En este momento no está dispuesto a ceder. En este momento yo creo que todos estamos en la misma postura. Aquí vamos hasta el final. Esto que lo ganamos no lo vamos a dejar perder. Acá que no nos vengan a salir con el cuento que no, que muchas gracias por darnos su concepto, su opinión, muy válida, la respetamos, pero lo siento, aquí ya todo está definido. Yo creo que este es el primer punto de alerta en el que nosotros debemos estar ahorita preocupados y que tenemos que estar revisando. ¿Sí? Si las FARC insisten en que no hay nada que hacer, en que los acuerdos ya están listos, en que nosotros nos invitaron fue a pasear por las urnas y a untarnos un poquito de democracia, pero que a la final nuestro voto no va a significar nada, ¿qué vamos a hacer nosotros como colombianos? ¿Qué vamos a hacer nosotros como colombianos? ¿Decir sí? Bueno, está bien, qué lástima que salí a votar y no sirvió para nada? ¿O vamos a legitimar hasta el final nuestro voto? Y no estoy hablando de guerra, no estoy hablando ahora de hacer cosas extremistas, estoy hablando de que en primera medida tenemos que hacer respetar esas elecciones que fueron democráticas, que las ganamos con sangre, con sudor, con esfuerzo, con lágrimas, con las rodillas en los pisos, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia en nuestro país. Entonces, lo primero que tenemos que tener en objetividad ahorita es, a través de las redes sociales, a través de cartas, a través de documentos, a través de derechos de petición, empezar a decir al gobierno: señor gobierno, usted nos invitó a un acto democrático, cumple su promesa de este acto democrático. El pueblo colombiano dijo no, y no fue por capricho, tenemos argumentos, tenemos razones, tenemos motivos. Sentémonos a dialogar y reformemos estos acuerdos. Es imposible que ahora nos vengan a decir que ya el pueblo colombiano no es soberano. ¿Cómo así que ya no se pueden cambiar los acuerdos? Lo que no se puede cambiar es la voluntad soberana del pueblo colombiano. Eso es lo que no se puede cambiar. Una vez el pueblo esté en su mayoría de acuerdo en algo, se llama democracia. Y si no, que nos avisen a qué horas estamos en una dictadura, o si es que desde ya nos la van a imponer. Porque en Colombia la Constitución, los artículos de la misma y las leyes prevalecen
al ciudadano colombiano como un ciudadano democrático. Y somos un país reconocido a nivel mundial como un país democrático. Mi primer llamado de atención y mi primer llamado de alerta es a eso. Ya las FARC empezaron a dar su punto de vista. Y entonces, nuestra única presión es al gobierno. Porque ustedes también tienen que recordar que el señor presidente tiene unas facultades por parte del Congreso de la República, donde él a la final se puede decretar que el plebiscito va o va. Pero como él decidió utilizar el mecanismo ciudadano, él fue el que lo decidió utilizar, porque el Congreso le dio las facultades y él lo pudo hacer directamente. Pero como él quiso utilizar el estamento ciudadano, tiene que respetar el estamento ciudadano. Entonces, que a nosotros ahorita no nos vengan a decir que ya todo está listo y que no podemos hacer nada y que lo siento mucho y que muchas gracias. Tenemos que estar firmes y claros en eso. Empezar de verdad a escribir, a llamar a las emisoras, a hablar, a decir, queremos que haya un cumplimiento. Como segunda medida, hay una gran preocupación de a quiénes van a llamar a conformar el grupo de La Habana. Porque el presidente habló de que iban a llamar a unos grupos, ¿cierto? En esos grupos, indudablemente, tiene que estar la iglesia cristiana. O sea, no es siquiera, es que tiene que estar, porque para eso se legitimó en las urnas, para eso se hizo sentir. Ahora el punto es, ¿quiénes, cómo y para qué? Vamos a llegar ahí. Es preocupante, es triste, es doloroso que los que más guardaron silencio, que los que más hablaron de prudencia, que los que más que se declararon en el medio y dijeron, no, que cada quien escoja, hoy ya están convocando, hoy ya están invitando a una reunión nacional para decir, no, tenemos que unirnos. Un momentico. Si hace un mes se declararon con prudencia, sigan en prudencia, que a ustedes no los necesitamos para ganar esto. Si quieren seguir ocultándose ahí entre las sombras para no tener una postura clara, siguen allá mangualados con el gobierno, siguen recibiendo sus prebendas, que a nosotros sí no nos importó renunciar a ellas y a lo que fuera necesario por poner el pecho a la brisa. Entonces es el momento en el que tenemos que decir los cristianos que nosotros no nos vamos a sentir representados en cualquiera que llegue a ser cristiano. Nos vamos a sentir representados en los que demostraron su lucha y la llevaron hasta finalidad. A La Habana fueron algunos pastores, los invitaron, pero fueron a orar y fueron a salir con el cuento. Eso da vergüenza, de verdad da vergüenza, que el señor Timochenko se había convertido porque hizo una oración. Una oración la puede hacer cualquier persona y no se le niega, hermano. Nosotros invitamos a todo el mundo a orar. La oración es la primera forma de acercarnos a Dios, pero el cambio es con frutos. Yo no puedo decir que porque vine y oré y alcé una mano, hice algo, entonces yo ya soy una persona convertida. Que a los cristianos no nos vengan a utilizar tampoco. Nosotros ya estamos cansados y en la política sí que lo hemos visto. ¿Cuántos no se convierten faltando un mes? ¿Cuántos? Y todos los que hoy son alcaldes o gobernadores en campaña fueron y nos buscaron y nos dijeron, ustedes son lo máximo, ustedes realmente ayudan a la gente, ustedes son el camino, pero tampoco subieron a sus cargos. Los cristianos ya no más. Pero ahí es donde la iglesia tiene que hacer respetar. De acuerdo, pastora Doris. Ahí es donde la iglesia se tiene que hacer respetar. Entonces el gran punto ahorita es pedirle al Señor que saque toda la luz y que si va a haber esta oportunidad, que es importante y que tiene que haberla además, realmente sea gente que nos represente, gente con la que nos sintamos identificados y que tenga la capacidad de ir a hacer algo allá. Y no es una persona, tenemos que ir varios. La subcomisión de género, ¿cuántos tenía? ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá introduciendo todos sus pensamientos en el plebiscito?
por Humberto de la Calle. Entonces nosotros también necesitamos ir, pero ir acompañados, ir revestidos por ministros de Dios, que le hayan puesto el pecho a la brisa, que se hayan identificado, que hayan luchado con claridad por el no. Necesitamos ir con abogados de los nuestros, capacitados, inteligentes, que se hayan leído los acuerdos, que lo conozcan. Porque a los cristianos que no nos inviten al Palacio de Nariño a tomarnos un café, eso nosotros no lo tomamos solos. Que al Palacio de Nariño no nos inviten a tomarnos una foto, nosotros nos tomamos la foto solos. Si nos invitan, nos tienen que invitar a hacer una decisión transversal de los acuerdos. Que no nos vengan a manosear y con 4 o 5 que lleven, decir ya, los cristianos están aquí, solucionado. Queremos cosas de fondo. Y si no, que no cuenten con nosotros. En eso también tenemos que ser supremamente claros y no dejarnos manosear. Porque ya están empezando a salir. Y a mí la verdad me aterra. O sea, yo digo, qué falta de carácter. Porque así como no tuvieron la capacidad de enfrentar el no con todas sus consecuencias, ahora que no vengan a disfrutar del trabajo que otros hicieron. Y más que disfrutar del trabajo que otros hicieron, a intentar representar lo que ellos no sienten en el corazón, lo que a ellos no les duele y lo que a ellos no les interesa. Porque si les hubiera interesado, hubieran estado desde un comienzo, al frente, dando la cara, alzando la voz. Y hubiéramos arrasado. Y hubiera sido una cosa mucho más contundente. Bueno, pastor, gracias por recordarme eso. Qué curioso que nos hablaron de neutralidad. Cuando tú dices neutralidad es ni